Bueno, vamos a comenzar una clase asincrónica debido al tema que yo les había comentado antes, de que tengo una cita médica. Bueno, vamos a hacer un primer pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, recordamos, estamos en el capítulo de naturaleza de la luz, y la luz como tal es una onda electromagnética. Sin embargo, tiene dos tipos de propiedades, lo que es la propiedad ondulatoria, que es lo que dice una onda electromagnética, y la propiedad de partículas. Históricamente se pensó primero que la luz podía ser una partícula, ya que Newton nos daba una correcta descripción por medio de la reflexión y la refracción. Después llegó Huygens, un científico holandés contemporáneo de Newton, y dijo lo siguiente: la luz es una onda, y de hecho esas tales propiedades de reflexión y refracción se pueden explicar por medio de ondas y haciendo ciertas características geométricas de esas ondas. Entonces abrió el debate de qué tipo de naturaleza tenía la luz, si era onda o partícula. Años más tarde, llega Jung, y Jung propone un experimento. Dice, si Newton tiene razón, la luz son pequeñas partículas que están saliendo de una fuente y siguen trayectorias en línea recta. Pero si Newton no tiene razón, si esto es realmente eh, una onda, entonces debe presentar propiedades de onda. Por ejemplo, las ondas se pueden interferir consigo mismas. Entonces, dado que las ondas se pueden interferir consigo mismas, él propuso el experimento de doble rejilla Young, lo veremos en el próximo capítulo, donde nos muestra Jung que efectivamente sí existe la interferencia y otro fenómeno adicional que se llama difracción, que se puede explicar fácilmente por el principio de Huygens. Sin embargo, este, no se conocía su naturaleza como tal. Años más tarde llega Maxwell, y Maxwell con su teoría electromagnética predice ondas electromagnéticas que también viajan a la velocidad de la luz. Este, Dado que las ondas electromagnéticas tienen la velocidad de la luz y se comportan muy parecido a la luz, llegó tiempo después Hertz con sus experimentos con ondas electromagnéticas, llegando a determinar que la luz efectivamente era una pequeña parte del espectro electromagnético. O sea, la luz son ondas. Cada color como tal son una frecuencia determinada, o dicho de otro modo, una combinación de frecuencias. Hay colores que son combinaciones. Por ejemplo, el color blanco. El color blanco es la combinación de todas las frecuencias de la luz. Existen colores que son frecuencias únicas. El color rojo este, es un ejemplo. Ok, bueno, las diversas tonalidades son combinaciones de varias frecuencias. Muy bien. Entonces tenemos hasta ahora las propiedades de onda. Huygens logró determinar que a pesar de ser una onda, a punta de sus propiedades que Huygens realmente no conocía, que era una onda electromagnética, porque no conocía el electromagnetismo, sí logró determinar, digamos, por geometría, que existía la reflexión y la refracción, a pesar de ser onda. Sin embargo, se pensó después de Maxwell que la luz era una onda, hasta que encontraron un curioso experimento, el experimento del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un experimento en el cual este, haces de luz inciden sobre un metal, y ese metal puede empezar a producir una corriente, en especial si está en el vacío. Originalmente el experimento se pensaba para el vacío. Entonces, ese experimento de perdón, del efecto fotoeléctrico nos dice que la luz realmente no se podía comportar como una onda. Si fuera como una onda, a mayor intensidad, mayor corriente, en todo momento, con cualquier frecuencia, y eso no ocurría. De hecho, lo que ocurre algo muy curioso. Hay frecuencias
bueno, la frecuencia determinada, que sí permite sacar más corriente, pero hay frecuencias que no. Hablaré mucho más detalle del efecto fotoeléctrico. Entonces llega Albert Einstein y Albert Einstein propone lo siguiente. La luz es una onda y una partícula al mismo tiempo. Según el experimento se puede ver una de las dos naturalezas. La transmisión se da como pequeños paquetes que él le llamó cuanta de energía y dijo que la energía de un solo paquete era la constante de Planck por la frecuencia de luz. Einstein ya estaba inspirado en parte por Planck, que hizo un trabajo similar. Hablaré de eso en el capítulo correspondiente. Bueno, ahí teníamos la frecuencia, que es la misma frecuencia de la luz y la constante de Planck. Y Einstein llega a conciliar todo. La luz es una partícula con propiedades cuánticas. O sea, es una onda y una partícula al mismo tiempo. Y un experimento puede sacar una naturaleza y ocultar la otra. Pero siempre están presentes los dos tipos de naturaleza. Muy bien. De las propiedades de partícula, existen dos experimentos muy importantes que son la reflexión y la refracción. La reflexión nos dice lo siguiente: nosotros vamos a tener una superficie muy pulida, que es lo más fácil de momento. Tomamos la recta normal a la superficie, o sea, una recta perpendicular, y la fuente va a producir rayos de luz. Cuando la fuente produce rayos de luz, podemos calcular el ángulo con respecto a la normal. Y vemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿De acuerdo? En materiales no reflectantes son realmente materiales rugosos a nivel microscópico. A pesar de que uno los pueda ver muy pulidos, un material reflectante puede ser un poquito rugoso a nivel microscópico. Entonces, esa rugosidad lo que hace es que la luz sigue la ley de reflexión, sin embargo, empieza a rebotar por otros caminos. Cada, digamos, montaña y valle o cada irregularidad que tenga el material hace que realmente la luz, a pesar de que macroscópicamente parecía que iba con un cierto ángulo, realmente no iba con ese ángulo, iba con un ángulo diferente. Entonces lo vemos con el haz de luz morado, amarillo y verde, como por ejemplos, y con un pequeño zoom que le había hecho ahí, lo que podría pasar en un material, ¿de acuerdo? Muy bien, eso lo vimos en la clase anterior. Esta es una de las leyes más sencillas que tenemos para este capítulo. La segunda ley importante es la refracción. La refracción se da cuando la luz pasa de un medio a otro. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que la luz esté viajando en el vacío. Ya sabemos que la luz puede viajar en el vacío. No hay que invocar ningún material extraño como el éter electromagnético en su época para que la luz viaje. No se necesita, eso no existe. Muy bien, la luz puede viajar en el vacío y luego llega al aire. En el momento en que toca la interfase vacío-aire, el ángulo cambia un poquito. Pongamos con un caso un poco más extremo, porque en realidad la luz y el aire, la luz viaja prácticamente a la misma velocidad y ahorita veremos por qué la velocidad de la luz está relacionada con esto. Pongamos aire y agua. Si ustedes notan, por ejemplo, en un vaso de vidrio y lo llenan de agua, las figuras se deforman. Bueno, eso es por el fenómeno de la refracción. El ángulo con que la luz viajaba se va a doblar un poco más en un medio todavía más denso como el agua. Si le ponemos aceite, si le ponemos vidrio, si le ponemos un medio ópticamente más denso, el cambio en ángulo va a ser un poco más pronunciado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamar cita sub i el ángulo de incidencia y cita sub r mayúscula el ángulo refractado. Y aquí habíamos quedado la última vez, lo que pasaba la luz de ir de un medio 1 a un medio 2. Antes de continuar, entonces hay que caracterizar esos medios, 1 y 2. Entonces, cuando la luz viaja en el vacío,
viaja a C, aproximadamente 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Sin embargo, al viajar en un medio diferente, la luz puede reducir su velocidad. Entonces, en un medio, la luz viaja más despacio. Si tenemos un coloide, recordamos un coloide es algo similar a una gelatina, son partículas grandes suspendidas en algún otro material, por ejemplo, que forme a un casi sólido, y uno le hace pasar un rayo de luz, por ejemplo, un láser, uno podrá ver el láser atravesando el coloide. No pasa lo mismo si ustedes tienen una sustancia un poco más pura, que las partículas sean un poquito más pequeñas. Entonces, en ese caso, las partículas va a suceder lo mismo en el coloide, sin embargo, no va a ser visible. Por ejemplo, en alcohol, si pasan el haz de luz, no van a poder ver, digamos, el láser atravesando de lado a lado, pero en un coloide sí. En un coloide van a poder ver de lado a lado. Entonces, verán que la luz sigue en la misma línea recta. Lo que pasa es de que la luz va a viajar un poquito más lento. Eso no es tan obvio, pero sí va a viajar un poquito más lento. Hay experimentos actuales en que la luz la logran este, detener lo suficiente para poder ver el viaje de un pequeño haz de luz. Un pulso de luz puede viajar lo suficientemente lento para observarlo en medios ópticamente densos. Ok, entonces en un medio la luz viaja más despacio. Es lo importante. ¿Por qué viaja más despacio? Pasa debido a que la luz choca con las moléculas. La luz sigue viajando en línea recta. Dicho de otro modo, el haz principal de luz viaja en línea recta. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Internamente la luz le va a costar un poco más atravesar ese material. Entonces va a ir un poquito más lento debido a los choques internos. Entonces, debido a esos choques internos, la luz no va a viajar, digamos, tan rápido de un punto A hasta un punto B. Entonces, la velocidad en un medio es menor a la velocidad de la luz en el vacío. No esperen un cambio muy radical en la mayoría de medios. La luz sigue viajando muy rápido, pero en el medio uno esperaría un pequeño cambio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner lo que se conoce como el índice de refracción del material como el siguiente cociente. Entonces, el índice de refracción del material es un número que nos va a caracterizar la velocidad de la luz en un medio. Entonces, el índice de refracción va a ser igual a C entre V, donde C es la velocidad en el vacío y V es la velocidad en el medio. Bueno, la rapidez en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, N es
un número que nos va a decir eso. Entonces se dice que el vacío tiene un n igual a 1. Los índices de materiales los pueden encontrar en una tabla en el libro. De hecho, si ocupara un índice de un material, este, para eso existen tablas con montones de esos materiales que ya lo han caracterizado. Para el aire, el n es aproximadamente 1. Para efectos de ejercicios, si estamos trabajando aire y agua, por ejemplo, es 1. Sin embargo, el n del aire real con condiciones ideales de laboratorio es aproximadamente 1,0000293 en condiciones de laboratorio. Normalmente estos son a cierta temperatura, en este caso a 0 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, como tal, vean que el n del aire es muy, muy cercano al 1. El n del agua, por ejemplo, no es tan cercano al 1. El n del agua tradicionalmente se usa 1,333. El n del, aquí vendrá el vidrio crown. Bueno, el vidrio sin plomo, 1,52. Y ahí hay montones de materia de estos. Varios materiales están en el libro, página 907. Ahí podrán encontrar diferentes índices de refracción. ¿De acuerdo? Ok. Resulta entonces que el n, uno también lo puede caracterizar por medio de la longitud de onda. Ahorita veremos eso. Primero quiero repasar algo importante de una onda. Una nota muy importante. La característica principal de la onda está en la frecuencia. De un medio a otro, ay, perdón, voy a hacer un pequeño zoom acá para que sea más fácil de escribir. De un medio a otro, la luz no cambia la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Puede cambiar la velocidad, y la longitud de onda, pero no la frecuencia. La frecuencia es la huella digital de una onda. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en el aire y ven una luz, bueno, digamos una luz amarilla, y luego se sumergen en una piscina y ven la fuente de luz,
la van a seguir viendo de color amarillo. Pueden ver la fuente de manera distorsionada. Pueden ver hacia afuera y todo está distorsionado. Pero a pesar de que cambió la velocidad del aire al agua y cambia incluso la longitud de onda del aire al agua, la frecuencia como tal se permanece. O sea, si era la frecuencia el amarillo, permanece el amarillo. Si era una fuente verde, permanece de color verde. Eso se sigue viendo. Entonces es algo muy importante. La frecuencia no cambia. Ok. Entonces, en el vacío, decimos que la velocidad de la luz es igual a lambda por F. Y en un medio, decimos que la velocidad, que ya no es la misma de antes, va a ser igual a un lambda que va a depender del material por F. Entonces le voy a poner lambda sub n, que está dependiendo del material en el que usted está trabajando. Sigue siendo la misma frecuencia, pero son diferentes velocidades y diferente longitud de onda. Recordamos que n va a ser igual a c entre v. Voy a hacerlo un poco más grande. N es igual a c entre v. Entonces podemos reemplazar como lambda por f entre la longitud de onda en el medio por f. Así que esto también va a ser igual a lambda entre lambda sub n. La longitud de onda en el vacío entre la longitud de onda en el medio. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de caracterizar lo que es el paso de luz por un medio. Muy bien, son dos maneras de calcular exactamente el mismo n. Tradicionalmente el n ya está dado por los materiales porque es muy fácil calcular el n por diferentes experimentos sencillos, no tanto calcular la longitud de onda. Se usa más bien el n para calcular lo que es la longitud de onda en un medio y luego posteriormente calcular la velocidad en ese medio. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la ley de Snell. La ley de Snell, de hecho, puede ser encontrada a partir de las leyes del electromagnetismo. Lo que pasa es de que uno puede tardar muchísimo en encontrar dicha ley. Requiere un poquito más de electromagnetismo de lo que se ve en el curso. Requiere saber un poquito más de información acerca de los materiales y de cómo interactúan con la luz, pero a final de cuentas uno llega exactamente al mismo resultado. La ley de Snell es un poco más experimental. La ley de Snell nos dice lo siguiente, justamente cómo se comporta la luz al viajar de un medio a otro. Entonces, el mismo dibujo de antes. Esta es la interfase. La interfaz es la frontera entre los dos medios. Aquí arriba vamos a tener el medio 1. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser un gas cloro, puede ser diferentes materiales, puede ser gelatina, puede ser lo que ustedes quieran. Y pasa a un medio 2, un medio diferente, por ejemplo vidrio o aire, como gusten. Da lo mismo, ya los índices de refracción ya están calculados. Y si no, los pueden calcular a partir de la ley de Snell muy fácilmente. Entonces aquí tenemos un medio 2. Aquí tenemos una fuente de luz. La fuente de luz tira un rayo y este rayo se desvía al pasar de un medio a otro.
Como antes, vamos a usar el ángulo con respecto a la normal. Y nos dice la ley de Snell lo siguiente. Voy a ponerlo en color diferente. Que el ángulo de incidencia y el ángulo refractado no son el mismo. Y nos van a decir cómo va a ser de uno a otro. En este caso, la ley de Snell nos dice lo siguiente. El medio 1 va a estar caracterizado por un índice de refracción 1. Por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Esta como tal es la ley de Snell. Es la segunda ecuación importante del capítulo. Tercera, si cuentan la relación de Einstein. La relación de Einstein vamos a usarla muy poquito para este capítulo. Son más importantes la ley de reflexión y la ley de refracción. La ecuación de Einstein la vamos a usar más, pero al final del curso. Muy bien. Esta ley de Snell nos va a permitir calcular ese desvío de los haces de luz cuando pasan de un medio a otro. Hay un ejercicio muy interesante del Resnick que nos dice lo que pasa cuando un medio va variando con respecto a la profundidad, o sea que el n es variable con respecto a una profundidad dada. Eso, el ejercicio lleva su toque, pero a final de cuentas es una ley de Snell que hay que hacerla muchísimas veces. Es un ejercicio interesante. Al rato lo hacemos en clase, al rato no, dependiendo de dónde nos dé chance de llegar. Pero tampoco va a ser como el ejercicio que voy a meter en el examen por cualquier cosa. Aunque es un ejercicio clásico. Muy bien. Esta ley de Snell nos va a caracterizar muchísima información acerca de un material. Entonces vamos ahora con un fenómeno que viene de la ley de Snell, que se llama reflexión interna total. En laboratorio de física 3, normalmente este experimento se hace con un vidrio crown. Bueno, el experimento de refracción y de reflexión interna total. Y ya veremos qué es esto de reflexión interna total. Muy bien. La reflexión interna total es un fenómeno un poquito curioso. Vamos a hacer nada más un poquito vocabulario antes de continuar. Solamente es vocabulario. Entonces se dice que un medio es ópticamente mejor eso lo escribo. Ópticamente denso si su n es alto. O sea, que no sea un n muy cercano al 1, comparado con el medio, con el segundo medio. O sea, si yo tengo el medio de incidencia más ligero que el medio de refracción, entonces el medio de refracción es el ópticamente denso, mientras que el medio de incidencia es un medio muy poco denso. Ahora puede pasar al contrario, si el índice de refracción del medio de incidencia es muy alto comparado con el medio de incidencia, con el medio
de la parte de la refracción, entonces el medio de incidencia es el ópticamente denso. Y a eso es lo que vamos a ir con la reflexión interna total. O sea, un n alto quiere decir nada más un n más alto que el otro medio. Muy bien. La reflexión interna total es un fenómeno muy curioso que es a final de cuentas, un producto de la refracción. La reflexión interna total se da cuando ustedes tienen un medio poco denso, perdón, muy denso y pasa la luz a un medio poco denso. Resulta que si ustedes aumentan el ángulo lo suficiente, la luz no va a necesitar que del otro lado haya una especie de espejo. La luz va a rebotar eventualmente y ya veremos por qué. Entonces, hagamos un dibujo. Aquí tenemos un N1, que es el ángulo de incidencia, alto. Pongámosle mejor, muy denso. Y un N2 bajo o poco denso. No tienen que ser tan extremo, basta con que N1 sea mayor a N2. Eso es lo que quiere decir con muy denso y poco denso. Lo que va a pasar es lo siguiente. Si ustedes traen la luz con un ángulo pequeñito, ella se viene por acá, se va a refractar. Cuando el ángulo llega a ser lo suficientemente grande, la luz va a venir por acá. Y cuando el ángulo es lo suficientemente grande, va a rebotar por completo. No pasa de un medio al otro. O sea, mientras más alto hagan ese ángulo de incidencia, más probablemente es de que el medio 2 haga un rebote en lugar de una refracción. ¿De acuerdo? Este fenómeno se da mucho en lo que son fibras ópticas. Es el fenómeno que uno utiliza, de hecho, para poder utilizarlas. El medio ópticamente denso es el interior de la fibra óptica, mientras el medio poco denso es el aire. La fibra óptica tiene un N bastante mayor al del aire y lo que va a hacer la luz es que va a ir rebotando en las paredes de la fibra óptica. Entonces, este fenómeno es característico de ellas. Ay, que necio yo que esto no me he tildado. Ok, esto se da mucho en fibras ópticas. ¿Por qué se da ahí? Porque ese es el medio con el que ellas utilizan para transportar la luz. Es lo suficientemente denso para que la mayoría de ángulos siempre sean rebotes en lugar de refracciones. Hace que la luz no se quiera escapar de la propia fibra. Una fibra óptica como sistema de telecomunicaciones es muy eficiente. ¿Por qué? Porque transporta la información a la misma velocidad de la luz. Tal vez un poquito más lento, puesto que hay rebotes a cada rato, pero no van a ser tan lento como transmitir la información por medio de un cable convencional y por señales eléctricas. Entonces las fibras ópticas son medios muy, muy eficientes. Son guía, lo que se conoce como una guía de ondas muy eficiente para para una señal de electromagnética. Entonces, este es el fenómeno que caracteriza a las fibras ópticas.
Veamos a ver cómo vemos esto. Entonces, tenemos un N1 mayor a un N2. Tenemos que entonces que sigue la ley de refracción. N1, seno de cita 1, el seno del cita de incidencia es igual a N2, seno de cita refractado. Muy bien. Entonces, veamos a ver cómo se comporta el seno del ángulo refractado. El seno del ángulo refractado va a ser igual a N1 sobre N2 por seno. Esto me queda un poquito abajo. De cita sub I. Ahora bien, veamos a ver esto. N1 es mayor a N2, por lo tanto, el N1 sobre N2 es mayor a 1, mientras que el seno del ángulo es menor a 1. ¿De acuerdo? Ok. Vean lo que ocurrió acá, en el dibujo que hice. Para el primer haz ocurrió la refracción. No hay problema. Para el segundo haz, con un ángulo lo suficientemente grande, ocurre algo muy curioso. El ángulo acá es de 90 grados, mientras que al otro lado hay solamente reflexión. No le da al ángulo para entrar hacia el interior del material. Entonces veamos a ver este ángulo crítico. Aquí este se llama cita crítico. Entonces existe la posibilidad o existe el ángulo crítico. El ángulo crítico se da cuando el cita refractado, bueno, el ángulo crítico es cita de incidencia. Ay, perdón. O sea, cuando el seno, perdón, el cita refractado es igual a 90 grados. Entonces, el ángulo de incidencia se vuelve crítico y el seno del ángulo refractado va a ser 90. A partir de citas más grandes al ángulo crítico, o sea, un ángulo de incidencia más grande al ángulo crítico, no va a haber refracción, solamente va a haber reflexión. Eso es algo que tal vez yo no les he dicho en este momento. En un material, sea como sea la luz, siempre ocurren los dos fenómenos. No importa que sea del aire a un trozo de madera. Siempre ocurren las dos, la reflexión y la refracción. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos la madera? Bueno, nosotros no vamos a ver la madera de lado a lado, pero sepan que la luz sí entra un poquito dentro del material. Eventualmente la luz o se regresa para afuera el material o se absorbe y se convierte en energía térmica. ¿De acuerdo? Pero ocurren siempre los dos fenómenos. En el fenómeno de reflexión interna total es cuando el ángulo crítico ya no le permite, bueno, el ángulo de incidencia es tan grande que ya no le va a permitir al ángulo, perdón, al haz de luz ingresar dentro del material. Va a haber un rebote y eso ocurre desde un medio denso a uno poco denso. Por ejemplo, desde una fibra óptica al aire. Ocurre mucho en piscinas, cuando hay luces en una piscina. eh, Ellas, la luz puede que no salga. Una luz que esté de un bombillo dentro de una piscina puede que no salga fuera del material, o sea, fuera del agua. Ok, entonces vamos a ver. Aquí tenemos el ángulo crítico, ajá. Este,
Vamos a ver qué pasa con esto. El ángulo crítico entonces es 90 grados, perdón, el ángulo de refractado es 90 grados. Vamos a ver qué es lo que le pasa con el ángulo de incidencia. ¿Cuál ángulo de incidencia es el que me permite que ocurra eso? Entonces, seno n1 por seno del ángulo crítico, o sea, el ángulo de incidencia, es igual a n2 por seno de 90. Seno de 90 grados, esto es 1. Por lo tanto, el seno del ángulo crítico, o sea, un ángulo de incidencia crítico, va a ser igual a n2 sobre n1. n2 es más pequeñito que n1, así que esto no hay problema de que esto sea mayor que 1. Entonces, como no hay problema de que esto sea mayor a 1, esto sí se puede calcular. Cita crítico es igual a perdón, seno inverso de n2 sobre n1. Muy bien. Esto no ocurre en casos al revés, cuando el medio de incidencia es más ligero densamente que el medio de refracción. Si el n1 es menor al n2, esto no puede ocurrir. Nunca va a llegar a ser 90 grados. Véanlo desde esta ecuación. Si n1 es menor a n2, puede que ocurra, bueno, va a ocurrir que esto sea mayor a 1. Y si eso es mayor a 1, ese ángulo es imposible que exista. O sea, solamente puede ocurrir cuando el n2 es más pequeñito que el n1. ¿De acuerdo? Espero que sí. Este, para ángulos mayores, o sea, para un ángulo de incidencia mayor al ángulo crítico, no existe este, refracción. Entonces solo ocurre reflexión interna total. Muy bien, este es uno de los muchos fenómenos que puede ocurrir acá con la refracción. Hay otro fenómeno muy importante que ocurre con la refracción y eso es viendo la naturaleza del propio n. Entonces, vamos ahora con el fenómeno de la dispersión. Y con eso terminamos la parte de teoría. Ok, la dispersión es parte de la refracción. Resulta que un haz de luz puede tener muchos colores. Cada color tiene una longitud de onda diferente. Entonces, recordando que el n es igual a lambda sobre lambda n, o sea, el n depende de la longitud de onda. Entonces, esto quiere decir que longitudes de onda diferentes se dispersan de manera diferente. Entonces, cuando se van refractando, el ángulo de refracción cambia.
Por ejemplo, si ustedes tuvieran un haz de luz blanco y lo pasan por un vidrio especial o un prisma, entonces lo que va a ocurrir es que cada color del haz de luz blanco se va a ir por un lugar diferente. Entonces voy a poner aquí, digamos, tratar de hacer un ejemplo, pero este me va a costar un poquito. Pueden ver mejor en el libro. Si tenemos un prisma acá y tenemos un haz de luz blanco, lo voy a simular con gris. Lo que va a pasar es de que la luz de diferentes colores se va de manera diferente. Por ejemplo, se separan los colores. Este va a ser azul y por acá va a ir un rojo. Ligeramente diferente. Tienen ángulos muy parecidos. El ángulo es muy, muy parecido. El cambio es muy pequeñito. Pero cada haz de luz va a ir diferente porque tienen longitudes de onda diferentes. ¿De acuerdo? Este experimento tradicionalmente se hace con lámparas amarillas que no tienen, digamos, más de una longitud de onda diferente. Entonces es muy fácil verlo en los prismas que tiene la UCR en el laboratorio de física 3. Entonces es muy bonito verlos porque uno puede usar la lámpara y la lámpara le puede ayudar a convertir la luz blanca en luz de diferentes colores cuando se usa una lámpara blanca. Cuando usa ya el experimento de la parte de reflexión interna total y la parte de refracción, solo se usa una luz monocromática, pero cuando usan la otra, una lámpara blanca, se puede ver la dispersión de colores. Y también ocurre al revés, uno puede recombinar los colores, al menos en una pequeña parte, volverlos a convertir en blanco, al menos por una pequeña parte. O sea, empezar a hacer incidir diferentes colores, se ve que llega a un punto muy blanco. Este fenómeno es el fenómeno que usan los arcoíris. En un arcoíris, lo que pasa es de que hay gotas de aire, eh, gotas de agua suspendidas en el aire, y esas gotas de agua van a refractar la luz, aunque sea un poquito. Con suficientes gotas de agua, entonces uno va a ver que la luz empieza, la luz blanca que tiene, digamos, el ambiente como tal, se va a ir separando con un ángulo muy, muy pequeñito y se van a ir viendo los diferentes colores del arco iris. El arco iris entonces presenta el espectro electromagnético como tal. De un lado van a venir las luces más azuladas y del otro lado van a venir las luces más rojas. Muy bien, como tal, ya esto lo que es de materia de tipo de ecuaciones. Todavía nos queda algo más, que es un par de conceptos para relacionar esta parte de manera ondulatoria, pero se va a usar poquito para este capítulo. Como tal, sepan que sirve para explicar lo que hemos visto también de manera ondulatoria, pero no va a ser la idea de este capítulo. De hecho, se va a usar un poquito más en la maquinaria interna a la hora de ver los fenómenos ondulatorios de la luz del siguiente capítulo. Pero igual está presente acá. Entonces está presente porque sirve también para explicar las mismas cosas, pero el libro como tal no lo hace mucho. Y eso es el principio de Huygens. Se escribe como Hugh, no, siempre me cuesta un montón escribir este. Creo que es así, con una U, pero no me acuerdo si lleva la U antes o después de la Y. Creo que va antes. Bueno, el principio de Huygens nos dice lo siguiente. Bueno, antes de ir al principio de Huygens, como tal, bueno, hay que ver primero lo que es un frente de ondas.
Entonces, esto nada más es materia del semestre pasado. Recordamos que una onda en el semestre pasado se usó para ondas de sonido, pero sirve igual para ondas electromagnéticas. Una onda se este, expande y el frente de ondas son los puntos o es la superficie como tal, porque en realidad esto forma una superficie que tienen la misma fase. Por ejemplo, la fuente puntual genera ondas esféricas. Entonces, un dibujo para ayudarnos a ver cómo se ve eso. Si este es la fuente, va a generar ondas esféricas. Este es un frente y uno dice que entre frentes que tenían, como salían con la fase relacionada, entonces aquí había una longitud de onda. Cada punto de este frente de ondas tiene la misma fase como tal. O sea, tiene el mismo kx menos omega t más phi. ¿De acuerdo? Como tal, hay una diferencia de una longitud de onda entre frente y frente. Normalmente uno pone, digamos, el frente con este, el máximo de la onda. Uno lo piensa así, el máximo de la onda es este frente, el siguiente máximo de la onda es el frente que viene un poquito más atrás y el otro es el que viene un poquito más atrás. ¿De acuerdo? Nada más como para una manera de pensar los frentes de onda, entre máximo y máximo de onda. Muy bien. Entonces, la fuente puntual genera ondas esféricas. Aquí está una diferencia de longitud lambda. Como tal, para luces, para que esta onda se propague a este lado, debe pasar una distancia de c por un tiempo determinado, c por delta t. Es lo que tarda en viajar este a este. Recordamos que una onda plana es una onda esférica este, con un radio que tiende a infinito. Dicho otro modo, la fuente puntual está muy largo. ¿Qué tan largo? Tan largo como se necesite. ¿Por qué? Porque perfectamente una fuente puntual puede ser un bombillo y uno está, su frente de ondas puede estar, digamos, cerca del bombillo, van a ser esféricos, pero mientras más largo el bombillo, la onda, o sea, la esfera se va haciendo más grande, más grande, más grande y se va aplanando cada vez más este, la curvatura. Entonces, así, un ejemplo un poco exagerado. Después de una distancia lo suficientemente grande, uno ya puede considerar esas ondas puntuales
que sean planas. Por ejemplo, las ondas que le llegan a la Tierra desde el Sol, uno las puede considerar planas. ¿Por qué? Porque la luz ya se ha dispersado tantísimo que sería una esfera con un radio igual al tamaño entre el Sol y la Tierra. O sea, entre esa distancia. O sea, es una esfera muy, muy grande. Muy bien, esto es solamente vocabulario, recordando de física 2. Este, ya vamos a ver para qué lo queremos. Ahora, el principio de Huygens nos dice lo siguiente, que todos los puntos de un frente de ondas determinado son fuentes puntuales. O sea, cada punto de un frente de ondas se vuelve a comportar como una nueva fuente puntual. Esto lo voy a escribir mejor con la lupa. Entonces, al principio de Huygens nos dice lo siguiente. Todos los puntos de un frente de ondas se comportan como fuentes puntuales. O sea, este puntito genera un frente de ondas de esta manera. Perdón, acá, genera un frente de ondas acá. Este puntico genera otro frente de ondas esférico por acá. Este otro por acá. Si estuviéramos en las ondas planas, este genera un frente de ondas por acá. Este genera un frente de ondas por acá. Este genera un frente de ondas por acá. Bueno, esto es de la parte del principio de Huygens momentáneamente, pero lleva un poco más. Entonces, este, bueno, todos los puntos se comportan como fuentes puntuales y generarán ondas esféricas secundarias, porque una fuente puntual genera una onda esférica. Hay que reconocer algo. Huygens vivió en una época en la que todavía no se conocía las leyes de Maxwell. De hecho, el electromagnetismo no existía porque era contemporáneo de Newton. Este, incluso fue mucho antes de Fourier. Fourier trabajó mucho en lo que era ondas, pero ondas en general, matemáticamente hablando, era cualquier cosa que se pareciera a una onda. Y aún así, Huygens logró encontrar una manera muy fácil de explicar cómo se comportaban las ondas de luz, a pesar de ni siquiera llegar a saber si de verdad iban a ser ondas de luz. Porque en esa época, ya les dije, estaba todavía la discusión de si era una onda o una partícula y Newton iba ganando. Era partícula en la época de Newton. Y el principio de Huygens nos ayudó después a determinar que era una onda. Cuando Jung hizo su experimento, dijo, y bueno, si Newton tiene razón, es una partícula, si Huygens tiene razón, es una onda. Vamos a ver cuál de los dos gana. Y dado como dice Huygens su principio, eso fue lo que ayudó a crear el experimento de Jung. Lo veremos el próximo capítulo. Muy bien, y generar ondas esféricas. eh, Ay, no, yo porque le puse puntuales. Ondas esféricas secundarias.
El libro le llama trenes de ondas. No estoy seguro, pero creo que tiene una mala traducción además, porque también se llaman wavelets. De hecho, yo lo he visto en inglés y wavelets, pero, pero el libro, el Serway décima edición, le pone tren de onda o le pone wavelet en la misma frase. Entonces dejémoslo así, trenes de onda o wavelets. Yo prefiero trenes de ondas en español. Si estamos hablando en inglés, entonces wavelet. Wavelet es como más bien paquete de ondas. No tren de ondas, sino paquete de ondas. Bueno, anda por ahí la traducción. Después de algún tiempo determinado, el nuevo frente de ondas es tangente al tren de ondas. Esta era la parte más importante del principio de Huygens. Bueno, la parte más importante es el que se comporta como fuentes puntuales, pero la parte secundaria, muy importante porque nos dice cómo después se van a propagar, porque primero nos dice cómo salen y después nos dicen cómo se propaga. Y tiene que ser el nuevo frente tangencial al tren de ondas. Hagamos un dibujo para discernir esto. Si yo tengo ondas planas, entonces esto es un frente, esto es plano, aquí tengo otro frente plano. Naturalmente, para que se propague de aquí a aquí, tuvo que haber pasado una distancia c por delta t, un tiempo determinado. Ok, ahora vamos a ver lo que pasaba con un punto por acá. Este punto de acá genera una onda secundaria por acá. El puntito de acá genera otra onda secundaria por acá. Créanme que estos son tangentes. O sea, el conjunto de todos estos es el tren de ondas. Los frentes son las partes planas, porque estamos usando frentes planos. Y los trenes de ondas van a ser tangenciales como tal a las partes planas. Esto para lo que es una parte plana. Bueno, un frente de ondas plano. Digamos que estamos en uno esférico. A ver si logro dibujar el esférico. Este cuesta un poco más. El esférico va a ser más o menos de esta forma. Un frente, para ver si lo dibujo. Entonces, si tenemos un frente esférico y aquí tenemos un punto que se va a comportar como una fuente puntual, va a generar un tren de ondas por una onda secundaria por acá. Este otro punto genera una por acá.
Este otro punto genera otra por acá. Este otro punto genera otra por acá. Entonces, cada punto del frente de onda del tiempo inicial se comporta como una fuente puntual y va a tardar bueno, para pasar una distancia en un tiempo delta t, va a recorrer un c por delta t. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo conciliamos esto con lo que son los rayos de luz. Los rayos de luz se pueden considerar que son este, perpendiculares al frente de ondas. Entonces, vamos a ver qué es el famoso rayo de luz. Aquí tenemos un rayo de luz, aquí tenemos un rayo de luz, aquí tenemos un rayo de luz. Entonces, el rayo de luz es perpendicular a ellos de esta manera. Si fuera esférico, entonces el esférico es el que cuesta un poco más. Ok, voy a ponerle pausa un segundo el video para seleccionar unos ejercicios. Ok, vamos a ver. Esos ejercicios son del CIRS por cualquier cosa. Solo saqué dos para empezar. Luego, posteriormente, hago más ejercicios. Dice así: tres espejos planos se intersecan en ángulos rectos. Un haz de luz láser incide en el primero de ellos con un ángulo zeta con respecto a la normal. Perfecto. Ya lo tenemos justamente el ángulo de incidencia que ocupamos. Demuestre que cuando este rayo de luz se refleja los otros dos espejos y cruza el rayo original, el ángulo alfa entre los dos es igual a 180 menos 2 zeta. ¿Para qué ángulo zeta los rayos serán perpendiculares cuando se crucen? Bueno, y perpendiculares, y hay que hacer alfa igual a 90 grados, pero esa es la parte más fácil. La parte uno hay que empezar a demostrar, pero la demostración es muy sencilla. Muy bien, vamos a ver. Si ese es el ángulo de incidencia, por lo tanto el ángulo de acá también tiene que ser zeta. Muy bien, ya sabemos que esto es zeta, esto tiene que obligadamente ser zeta. Normalmente uno la demostración la hace un poquito más formal, pero si ustedes tienen que hacer algo así en el examen, yo les permito, ustedes nada más me tienen que decir, si esto es cita, este otro tiene que ser cita, punto. Ahora muy bien, quiero algo con respecto a este o algo con respecto a este, pero tal vez estos no nos sirven como tal, nos sirven más verlos de la siguiente manera. Déjenme hacerle zoom. Partimos aquí y partimos aquí. Ok, ahora quiero encontrar este ángulo acá. A este lo voy a llamar alfa. Ah, no, no le puedo llamarle alfa. Ya tenía alfa, perdón.
Le voy a llamar beta. A ese le voy a llamar beta, perdón por eso. Naturalmente, por ley de reflexión, dado que esa es la recta normal, ambos ángulos ahí tienen que ser iguales. Beta, el ángulo de incidencia en este espejo, en el que está vertical, tiene que ser igual al ángulo reflejado, perdón, al ángulo reflejado. Entonces ambos tienen que ser beta. No puedo garantizar que sean zeta porque no puedo hacerlo, pero sí puedo garantizar que son el mismo ángulo beta y beta. De este otro lado, tampoco puedo garantizar que sea zeta, pero yo puedo llamarle a este ángulo, perdón, al ángulo de incidencia aquí le puedo llamar gamma y aquí le puedo llamar gamma. Entonces bastaría con encontrar que es beta y que es gamma. Muy bien. Vamos a ver. Ya tengo cita, que es el de acá. Ahora muy bien. Para proceder, empecemos a hacer geometría. Parte de la geometría que ustedes conocen es geometría de triángulos rectángulos. No se les va a pedir algo muy volado como lo que hacen en mate pura. Simplemente vean, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces vamos a agarrarnos con ese triángulo rectángulo de ahí. Aquí hay 90. Si este de aquí es cita, entonces el de acá tiene que ser 90 menos cita, 90 grados. Si este es 90 menos cita y este es 90, dicho de otro modo, este es cita, este de aquí también tiene que ser cita. Entonces, déjame ponerlo acá. Entonces, esa de ahí es cita. Y sabemos entonces que beta más cita tiene que completar 90 grados. Entonces, ahora sí lo podemos poner. Beta más cita es igual a 90 grados. ¿Por qué sé que es igual a 90 grados? Y hay que fijarnos aquí, este ángulo con, que hace acá. Estos son 90 grados. Entonces, beta más cita son 90 grados. Ya conocemos beta, lo cual es una ventaja enorme. ¿De acuerdo? Entonces, beta a partir de esto, voy a saber que es 90 grados menos cita. Muy bien. Ok. Entonces, si esto es beta, de este lado, tengo que tener 90 menos beta. Pero 90 menos beta es 90 menos 90 más cita. Pero nosotros ya conocemos ese beta, entonces es justamente lo que vamos a poner. Entonces, 90 menos beta tiene que ser igual a, ay, perdón, 90 grados menos, ahora paréntesis, 90 menos cita. Dicho de otra manera, esto es al final cita. Y este otro tiene que ser beta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, gamma tiene que ser igual a cita nuevamente. Espero que ese sí lo vean más rápido. Si, si de aquí a aquí hay 90 grados y ya sabemos que beta es 90 menos cita, entonces di gamma tiene que ser igual a cita.
Entonces, esto nos da una información demasiado grande acerca de esto. Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a recordar un resultado muy importante de ciertos polinomios. Perdón, de ciertos polinomios, no, de ciertos polígonos. No sé ni lo que estoy diciendo. Nada más vamos a usar dos importantes. Si nosotros tenemos un triángulo, llamémosle este ángulo, eh, no sé, para no usar los mismos ángulos de antes. eh, Omega, eh, delta y lambda. Recordando de un triángulo tradicional cualquiera, no tiene que ser un triángulo rectangular, es un triángulo cualquiera. Omega más lambda más delta, perdón, más gamma. Ay, no es que se gamma. Y yo uso gamma. Se le va a llamar mejor delta. Más delta, tienen que sumar 180 grados. Muy importante. Entonces, cuando tenemos un polígono de tres lados, o sea, un triángulo, tienen que sumar siempre 180 grados sus ángulos internos. Dicho de otro modo, sus ángulos internos suman 360 grados dividido entre el número de lados. O sea, entre 3 ya 100. Perdón, 180, no, 120. Ay, no, espera, ya mismo me enredé. Este, sí, suman 180 grados. No, no, yo me enredé. 360, no me hagan caso. O sea, el triángulo suma 180 grados. Ahora, un cuadrilátero cualquiera, esto es para el triángulo. Esto sí está bien puesto. Lo que dije antes no. Este, para ahora, un cuadrilátero cualquiera, no sé, una cosa extraña como lo que tenemos ahí. O sea, otra letra griega. Ya me acabé de letras griegas. Para un cuadrilátero, la suma de todos los ángulos es así a 360 grados. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos acá un cuadrilátero. Acá, acá, acá y acá. Tenemos un cuadrilátero. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar esa fórmula. Para nuestra figura, tenemos que alfa más el ángulo que hay de aquí a aquí. Ese ángulo es dos veces zeta. Dos veces zeta más dos veces beta, que era el otro ángulo, más dos veces gamma. Tiene que sumar 360 grados. Esto quiere decir que alfa más dos veces zeta más dos veces 90 grados por, perdón, menos zeta,
más 2 veces gamma, pero gamma era otra vez zeta. 2 veces zeta es igual a 360 grados. Esto quiere decir que alfa más 2 zeta más 2 por 90, 180, menos 2 zeta más 2 zeta es igual a 360 grados. Este se va con este. Alfa más 2 veces zeta, 180 pasa al otro lado, 360 grados menos 180 grados es igual a 180 grados. Esto implica que alfa más 2 zeta es igual a 180 grados. Y lo que nos preguntaban era, creo que justamente eso. Ah, no, había que pasar el 2 zeta al otro lado. Pues ya está listo. Alfa es igual a 180 grados menos 2 zeta. Muy bien. Este ejercicio se hace así. Yo no les voy a pedir que se acuerden en todo momento eh, de cuánto suma un cuadrilátero, cuánto suma un pentágono, cuánto suma un hexágono. No, no, eso no se preocupen. Este fue un caso excepcional porque se ocupaba. Pero sí sería importante al menos el del triángulo, que se acuerden, la suma de todos los ángulos internos suma 180 grados. El del cuadrilátero, 360 grados. No me hagan caso a lo que yo dije antes, me enredé con otra cosa que tenía en la mente. Este, Vamos a ver. La parte B del ejercicio dice así: ¿para qué ángulo cita los rayos serán perpendiculares cuando se crucen? O sea, alfa tiene que ser igual a 90 grados. Eso es lo que se pide en la parte B. Para la parte B, alfa es igual a 90 grados. Esto quiere decir que tiene que ser igual a 180 grados menos 2 zeta. Esto lo que quiere decir es que voy a despejar esto. El 2 zeta lo mando al otro lado a sumar. El 90 lo mando al otro lado a restar. Esto quiere decir que 2 zeta es igual a 90 grados. Esto quiere decir que zeta tiene que ser igual a la mitad de 90, o sea, 45 grados.